Bueno, Bien. bárbaro. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo encuentro de los ciclos para el bienestar, estar bien en el aquí y ahora, que invitamos desde EMA con distintas propuestas, desde varios viernes atrás, y hoy invitamos a nuestra queridísima Mónica Bruder. Ella es licenciada en psicología, perdón, es doctora en psicología y licenciada en psicopedagogía, especializada en escritura terapéutica. Y bueno, nos pareció muy lindo sumar esta propuesta como una herramienta para el bienestar, para que vayan en este recorrido que hicimos con arteterapia, abordando las emociones en la arteterapia, con mandalas, con movimiento, hoy con escritura terapéutica y cuento terapéutico, y seguiremos sumando varios viernes más, así que estén atentos. Bueno, Moni, gracias y bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias por la Contanos el invitación de Emma. título. Sí. El título perdón, sí. de la charla Emma. de hoy es de Emma. El título de la charla de hoy es el valor del cuento terapéutico. En realidad es la escritura terapéutica, el cuento terapéutico. Porque bueno, esto tiene que ver con una propuesta de intervención en el área de la salud mental que colabora al bienestar de las personas. Por eso me parece que, Flavia, me invitaste a esta charla, ¿no? Para poder empezar a hablar de este tema... No solamente cuando una persona recibe un diagnóstico o transita un diagnóstico de una enfermedad, sino para todos, en lo cotidiano, ¿no? Porque también esto de atravesar una pandemia, que es algo global, es algo inédito para los que estamos vivos, digamos, desde hace los últimos 100 años, digamos, así que bueno, nos pareció muy interesante como recurso para un bienestar en este momento tan raro que estamos transitando. De hecho, Flavia, apenas empezó la pandemia en el mes de marzo, hice una propuesta a la comunidad y de hecho estoy colaborando con distintas personas y la propuesta se llamó del coronavirus a la escritura terapéutica, porque estoy convencida que esto colabora y ayuda a mejorar el bienestar emocional y físico de las personas. Es el valor que tiene la escritura terapéutica en particular. Me parece importante empezar como a diferenciar qué significa escritura terapéutica y qué significa cuento terapéutico, que no son lo mismo, pero está incluido el cuento terapéutico en la escritura terapéutica. La escritura terapéutica es la escritura que se realiza, al igual que el cuento terapéutico, a partir de las situaciones más traumáticas que un sujeto haya vivido. Lo mismo sucede con el cuento terapéutico. La escritura terapéutica lo que hace es una escritura que uno hace en primera persona y produce un efecto catártico. Ese efecto catártico nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmune, nuestra sintomatología física y nuestro bienestar psicológico. La diferencia con cuento terapéutico es que el cuento terapéutico es un cuento que un sujeto escribe a partir también de la situación más dolorosa que haya vivido en su vida, pero la diferencia está en que ese cuento escrito en tercera persona concluye con final positivo. Y esa situación ayuda a las personas que lo atraviesan o que lo construyen a mejorar su bienestar psicológico, su afectividad positiva y su sintomatología física en particular. Porque la diferencia entre cuento terapéutico y las escrituras terapéuticas es que en el cuento terapéutico se produce un proceso de elaboración, a diferencia de lo que ocurre con la escritura terapéutica. A mí me gusta poner ejemplos para... Los efectos son, como el bienestar también es parte de la premisa, ¿no? Por el cual escribir. Claro, porque está demostrado que escribir es terapéutico de por sí. No es necesario escribir en un espacio terapéutico claramente. Hay ejemplos en la historia de la humanidad o de casos de artistas que escribieron en situaciones traumáticas y que eso los mejoró en su bienestar.
Un ejemplo interesante de escritura terapéutica, por ejemplo, es el ejemplo de la canción Adiós Nonino de Astor Piazzolla. Astor Piazzolla escribe esa canción a partir de un hecho traumático. Esto pasó cuando él vivía en Nueva York, que es la obra emblemática de Astor Piazzolla. Él vivía en Nueva York y recibe una llamada imprevista desde Mar del Plata anunciándole la muerte de su padre. En ese mismo instante, cuenta su nieto que se recoge en su estudio de música y crea Adiós Nonino, en el mismo momento en que se entera de la noticia de la muerte de su papá. Eso es escritura terapéutica por excelencia. Y en el caso de un ejemplo de cuento terapéutico que me gusta dar como ejemplo fuera del contexto terapéutico y que también tiene que ver con el bienestar, es el ejemplo de la historia de Borges. Borges escribió el cuento Funes el Memorioso, pero el origen de la creación de ese cuento no es en cualquier momento. Borges sufría de insomnio, vivía en Adrogué, y esa situación le impedía dormir, hasta que una buena noche se despertó de golpe y creó Funes el Memorioso, nada más y nada menos que ese cuento. Eso es cuento terapéutico también, porque a partir de un hecho traumático como puede ser el insomnio, Borges logró crear ese cuento, en contextos que no son contextos terapéuticos, ¿no? Que son contextos de creación. Estamos hablando de dos artistas emblemáticos. Me gustaría comentar además que dentro de las escrituras terapéuticas uno puede señalar distintos tipos de escrituras terapéuticas, no solo el cuento terapéutico. Uno es, como dije recién, la canción, otro puede ser un poema, otro puede ser un diario íntimo. Un diario íntimo es también un estilo de escritura terapéutica. Acá tengo guardado conmigo un poema que fue escrito en la inundación de Santa Fe en el año 2003, que en un ratito lo voy a leer como ejemplo de escritura terapéutica, que creo que está entre nosotros el autor. Bien. Que te escucho. Eso lo dejamos para el final, como habíamos quedado. Nosotros hacemos así, tiramos anticipo como en los programas y después, viste, lo dejamos para el suspenso. Tal cual, tal cual. Creo que está con nosotros el autor. Sí, ahí a Carlos lo veo. Con respecto a la situación, digamos, porque digo, escribir, hay gente que dice, no, yo no sé escribir o no sirvo para esto, ¿no? Digo, esto entre lo ideal como un escritor, vamos a decir, patentado y uno que está en casa. ¿Qué hacer? El valor de la escritura es terapéutica porque está demostrado científicamente que es terapéutico. No es necesario ser Borges para beneficiarse con la escritura. El simple hecho de escribir ayuda a estar mejor. Por ejemplo, a mí me pasó más de una vez que estaba nerviosa o alterada por algún tema y el hecho de agarrar un lápiz y un papel y poderme escribir mis emociones en ese momento colaboraron a que yo mejorara mi bienestar. Eso también se trata de la escritura terapéutica. Por lo tanto, uno puede escribir no desde la situación literaria, sino que denominamos escritura terapéutica al hecho en sí mismo de escribir. Eso mejora la salud física y mental de las personas. Y si uno tiene, por ejemplo, una dificultad para escribir, por ejemplo, no sé, viste que en esclerosis múltiple pasa que algunas personas tienen, bueno, otras temas, alguna dificultad en una mano, o temblor, o digamos un tema más motriz puede ser, o ¿qué puede hacer? ¿Qué técnica puede usar? En realidad, el tema de crear una escritura, con la escritura es un tema, uno puede crearlo en forma oral. De hecho, el uso del cuento como herramienta de intervención nació hace más de 3 décadas atrás, porque como vos bien dijiste, yo soy licenciada en psicopedagogía y trabajé muchísimo durante tiempo con niños y familias de alto riesgo y chicos que les costaba mucho leer y escribir.
Y ahí es cuando nació el uso del cuento. El cuento como herramienta en donde no escribía el chico, sino que lo escribía con la terapeuta, o creábamos un cuento o narrábamos un cuento que tenía que ver con su historia de vida. Eso también tiene efecto terapéutico. De pronto, en el caso de pacientes que tienen alguna problemática orgánica, que no pueden escribir por algún motivo, una persona terapeuta o alguien formado en este tema puede colaborar. O también un micrófono puede ser útil como para crear una historia narrada en vez de escrita. Claro, bien. Con respecto a lo que dijiste, la situación traumática, ¿cómo darse cuenta? En relación, ¿Cómo claro, esto es un dato muy importante. ¿Qué significa situación traumática? Porque lo que puede ser traumático para un sujeto puede no serlo para otro. La situación traumática es la situación que para un sujeto le produce una herida a esa persona. En general, hablamos de situaciones traumáticas en el área científica. Como en el primer lugar, están las pérdidas de seres queridos como situaciones traumáticas por excelencia. Pero situaciones traumáticas de pronto pueden ser catástrofes, la pandemia puede ser una situación traumática para muchos sujetos, de pronto un abuso sexual infantil puede ser una situación traumática no elaborada en la adultez, como tengo bastante experiencia en este trabajo con cuentos terapéuticos en abuso sexual infantil. Sé de la importancia que tiene para los sujetos que atravesaron situaciones de este tipo. Pero bueno, en realidad la situación traumática la va a definir cada sujeto. Lo que impacta en uno puede no impactar en otro. Depende de la historia de vida, depende de la personalidad, depende de la situación actual de vida. Yo trabajé y trabajo también con casuísticas de problemáticas oncológicas y me encontré escuchando historias escritas de cuentos terapéuticos donde los cuentos terapéuticos no hablaban de la enfermedad orgánica, aunque la estaban atravesando, sino de historias traumáticas vividas en la infancia y creaban el cuento terapéutico a partir de una situación traumática infantil. No necesariamente tiene que ser una situación actual la que uno atraviesa para escribir una escritura terapéutica o un cuento terapéutico. ¿Y qué recorrido habría que hacer como para decir, bueno, esto es terapéutico? Digamos, un comienzo, un desarrollo, viste que un final, o una frase o palabras sueltas también son importantes y es como esta descarga viene bien también. Claro, eso sería un torbellino de ideas, de palabras positivas de pronto. Uno puede pensar en escribir terapéuticamente a partir de un torbellino de ideas, por ejemplo, que me ocurre en este momento, que me despierta la pandemia y el encierro, pero con cosas positivas, no con cosas negativas. Porque lo que está demostrado científicamente es que el final positivo es lo que alivia a las personas y las hace sentir mejor en cuanto a su bienestar físico y emocional. Yo desarrollé Te escucho. No habla vos. Desarrollé hace 15 años atrás un experimento que demostraba cómo el final positivo del cuento terapéutico ayudaba a mejorar a las personas a ese bienestar psicológico del cual estoy hablando, ¿no? Bien, lo que yo vuelvo un poquito al tema anterior con respecto a esto, digo, porque uno escribe, pienso, ¿no? Lo que apareció en los grupos estos días que yo les planteaba, bueno, algo positivo. Y a veces es como decir, bueno, decir algo positivo es como medio utópico o medio fantasioso. Digo, llevarlo, creo, a lo más cercano que uno sí puede, ¿no? Claro, cuando yo hablo de final positivo, en el caso del cuento terapéutico, hablo de un final resolutivo de la situación traumática. A eso hablo en relación al final positivo. Ahora, es verdad que uno puede no tener deseos de escribir. Por ejemplo, un cuento terapéutico que figura en el experimento de mi tesis doctoral es de la historia de María Elena, que decidió hacer pública su historia
su hermano había fallecido en forma abrupta 10 años antes de la historia del experimento, que ella atravesó la escritura de su cuento terapéutico, y describe en su cuento la historia real de la muerte de su hermano, cambiándole el nombre, y el final positivo muestra la elaboración del duelo por la muerte de su hermano ocurrida 10 años atrás. Ella había atravesado terapias convencionales, escrituras terapéuticas, pero recién el cuento terapéutico le permitió elaborar ese duelo traumático. Claro. Ese sería un ejemplo de cuento terapéutico. Claro. Porque digo, ¿por dónde? Los que estamos acá, por ejemplo, que no sé, si no es un cuento, ¿qué otra cosa podemos escribir para que tenga ese poder terapéutico? Mira, por ejemplo, está demostrado también que el uso de diarios íntimos, de expresar lo que uno siente día a día, yo personalmente, a lo largo de la pandemia, fui llevando y llevo mi diario íntimo, donde voy escribiendo lo que siento, lo positivo y lo negativo. Esa es una manera de poder sobrellevar situaciones complicadas o más alegres a través de un diario íntimo, como hacíamos cuando éramos chicos. También, sí, una carta, ¿no? ¿Podría ser? Bueno, claro, el uso de cartas es una herramienta de intervención que yo utilizo mucho en el área terapéutica, y uno de los ejemplos que me gusta dar en relación a las cartas terapéuticas es la historia de Alberto Lema, que fue pública en mi tesis doctoral también, porque Alberto empezó a escribir cartas. Esta historia salió publicada en el diario La Nación hace 15 años atrás. Alberto Lema sufría de asma de chiquito, y en los 18 años, producto del asma, empezó a tener psoriasis. Entonces esa situación le impidió salir al mundo adulto porque tenía mucha angustia, y descubrió la escritura de cartas. En el momento en que yo lo conozco, él tenía escritas, hay amigos en todas partes del mundo a partir del uso de la carta. Y cuando yo le pregunto en la entrevista que le hago si la carta lo había preservado, lo había ayudado, me comenta que la década del 90, ya era grande en el momento que yo lo conozco, tenía 70 años, en la década del 90, cuando se cerraron un montón de trabajos, no había empresas, que se habían cerrado muchas empresas, en donde él trabajaba también se cerró, pero tenían que acudir todos los empleados igualmente. Y Alberto, en esa circunstancia, como tenía que estar en el trabajo 8 horas, se la pasaba escribiendo cartas a todos sus amigos del mundo, mientras sus compañeros se angustiaron, se enfermaron. El único que salió invicto de esa situación con sus cartas terapéuticas fue Alberto. El uso de cartas es muy útil. Yo lo uso mucho, lo uso también en el uso en este tiempo de la pandemia. Incluso podemos escribirnos una carta a nosotros mismos, ¿no? Cuando tanto un síntoma, a una situación que nos paraliza, nos entristece, o deseándonos algo. Yo me escribí una carta a mí misma en la pandemia sobre el hipotiroidismo, porque sufro de hipotiroidismo. Cuando empezó la pandemia, la situación me estresaba, como todo el mundo en general, y escribí una carta al hipotiroidismo como síntoma físico, por ejemplo. Una escritura positiva en la pandemia que sugerí muchas veces en las personas que me consultaron, es escribir una carta a 10 años dentro de 10 años, como una carta a los proyectos, porque lo que tiene la escritura, cuando hablamos de final positivo, es que nos podemos proyectar en un futuro. Cuando uno está atrapado por una situación traumática, no puede ver el futuro. Y en cambio, si escribe pensando en el futuro, esa situación lo ayuda a estar mejor en el presente. Correcto, claro. Y como, digamos, podemos decirle a otra persona que lea nuestra carta, o preferir y ver cómo nos ve, por ejemplo, con respecto a nuestra escritura, dar nuestro trabajo escrito.
para que lo lea? Me estaba olvidando de algo fundamental teórico, muy importante de tanto hablar, y es el anonimato. El valor central de la escritura es que las personas cuando escriben en la hoja en blanco saben que en principio nadie va a leer lo que está escrito. Eso es lo que hace beneficiar a la persona en su bienestar físico y mental. Y uno puede poner Ahora, a un protagonista que no sea uno mismo. Eso pasa en el cuento. El hecho de ponerlo en protagonista es proyectar en el personaje a la historia de uno mismo. Por eso es mucho más fácil escribirlo en un cuento que en primera persona. Hay alguien que pregunta en el chat, por ejemplo, dice, ¿a qué llamás cambiar el final? No, esa es muy buena pregunta, porque en general se piensa muchas veces que cuando hablo de final positivo en el cuento, frente, por ejemplo, a una situación dolorosa de una muerte de un ser querido, la persona vuelve a vivir, y no esa es la idea. La idea es que uno pueda recordar a la persona que falleció en sus momentos más positivos, digamos. A eso llamamos resolutivo o positivo. Ok. Y otra pregunta que aparece es, dice Patricia Gassman, dice, ¿se puede escribir sobre un síntoma en particular para poder entenderlo y tramitarlo? Claro, Sí, un claro. poquito lo del hipotiroidismo que vos dijiste. Claro, yo tengo muy presente en mi caso en particular, cuando tuve el hipotiroidismo, que fue justamente en el medio de una situación traumática, que era la exigencia que yo tenía cuando estaba desarrollando la investigación científica. Esa situación me disparó mi propia sobreexigencia y me generó el hipotiroidismo en ese momento. Claro que es bueno escribir sobre el síntoma físico. Muy bien. Acá preguntan también, que no fue muy claro, a ver, ¿leerlo sería una forma de sanar o el solo hecho de escribirlo ya es terapéutico? Muy buena pregunta. El efecto terapéutico es la escritura. Ahora, si uno lo comparte o lo hace público, esa situación es doblemente mejor para el sujeto. Desde ya que compartirlo es muy positivo. Pero bueno, esto no sucede en todos los casos. Ya el hecho de escribirlo, sacar afuera la situación dolorosa y escribirlo y que nadie lo lea, esa situación mejora a la persona en su sintomatología física, como decía hace un rato, en su bienestar psicológico y en su afectividad positiva. Acá hay otra pregunta interesante que dice, la consigna de que el final sea un final positivo, ¿la da el terapeuta? ¿Y qué pasa si el paciente termina el cuento con un final triste? Muy buena pregunta. El cuento terapéutico, la consigna en un proceso terapéutico la da el terapeuta. De hecho, bueno, en el caso de Borges, que lo creó espontáneamente, lo hizo en forma positiva. Y el Funes el Memorioso lo ayudó a sanarse de su insomnio. Ahora, escribir con un final triste también es terapéutico, porque eso tiene que ver más con lo que yo decía al principio, de escritura terapéutica, que es catártica y que es a partir de escribir situaciones dolorosas. Es decir, el hecho de escribir y tener un final triste también es terapéutico. Yo no dije hasta ahora, pero bueno, me parece que vale la pena aclararlo. Yo me formé al lado del referente internacional en este tema de Estados Unidos, de Texas Austin, de la universidad, que es el doctor James Pennebaker, y él fue mi director de tesis y trabaja en investigaciones científicas hace más de 30 años, demostrando el valor de lo que es escribir acerca de las situaciones traumáticas. Por lo tanto, un final triste equivaldría a la teoría Pennebaker. Bien. Acá también comenta la Laura, dice, ¿es bueno guardar lo que escribimos o mejor luego de que se realice la catarsis es mejor romperlo o quemarlo? Depende de cada historia y cada persona. Espera un minuto, Yo Moni. puedo contar historias Bárbara, de... ¿podés mutear tu micrófono, porfi? No nos escucha. A ver, Moni. ¿Ahora?
hay un micrófono que alguien está haciendo ruido, no importa, seguí, Moni, dale. Me olvidé la pregunta, ¿cuál era? Si cuando uno escribe algo, es mejor, una vez para que se realice la catarsis, es mejor romperlo o quemarlo. Depende de cada persona. Yo tengo la experiencia con pacientes que de pronto escribieron sus escrituras y en el mismo momento de leerlas junto conmigo, porque decidieron leerlas, las rompieron en el consultorio. Otras personas decidieron compartirlas. Otras decidieron hacerla pública en un libro. Esto depende de cada uno. No es una a mí me razón, parece que digamos, está lindo a veces con el tiempo volver a leer lo que uno escribió y decir, mirá cómo estaba yo en ese momento y cómo estoy ahora también, ¿no? eso es muy positivo, pero para ciertas personas. Lo que pasa que a veces las situaciones del cuento terapéutico, sobre todo, son tan dolorosas que uno no puede ir por la vida con la situación traumática al desnudo. Por lo tanto, uno la escribe, la rompe y la tira para siempre. Ok. A ver, eso se ve mucho en abuso sexual infantil. Romperlo y tirarlo. Correcto. Y también hago una intervención. Está bueno a veces hacer, digo, desde arteterapia, ¿no? Tal vez uno puede hacer un proceso creativo, plástico de una situación, de una emoción que está atravesando, y después sobre eso escribir. Y también al revés, escribir algo a También. veces y después hacer plasmarlo plásticamente. Claro. De hecho, yo tengo la experiencia de ser docente en Central, que es un posgrado de arteterapia, donde los profesionales se forman como arteterapeutas e utilizan las distintas herramientas de intervención del arte, donde la escritura terapéutica o el cuento terapéutico es una herramienta más, desde ya. Moni, la persona con la que vos te formaste es Pennebaker, ¿verdad? Sí, James Pennebaker. Bien. Sí, para mí es un orgullo haberlo tenido de director. Alguien acá pregunta si puede releer algo que escribió hace tiempo y cambiar el final. Claro, seguro. De eso se trata también la escritura, de poder reescribir lo que uno escribió en el pasado o en el presente. De hecho, María Elena era anónima para mí en el contexto del experimento. Y ella decidió hacer pública de su historia, por eso figura, mi tesis doctoral está dedicada a ella. Decidió hacer pública su historia porque ella me dijo, cuando me vio, que necesitaba reescribir el final de su cuento, tenerlo con ella. Y no lo tenía porque era bajo el defecto de anonimato en el experimento, a nivel científico, ¿no? Uh-huh. ¿Y desde qué lugar cada uno puede...? Sí, perdón. No, lo que quiero decir es que en una situación experimental, las personas participan con un código, no tienen nombre propio porque no son pacientes. En el caso de María Elena, ella decidió hacer pública su historia porque tenía un código cuando participó. Bien. ¿Y cómo ella, María Elena, cómo empezó, digamos, un proceso, una persona que hace algo experiencial? ¿Cómo es? Sea ese código, digamos. ¿Qué se toma en cuenta? Cuando se trata de cuando una persona quiere atravesar un proceso de escritura de cuento terapéutico, en ese caso, lo que se hace, yo hago habitualmente, o formo a las personas para que lo hagan, es tomar un cuadernillo de escalas de test para evaluar cómo está la persona al momento de iniciar el proceso terapéutico. Eso permite evaluar cómo está, por ejemplo, si tiene o no depresión, si de pronto es una persona alexitímica, eso quiere decir si puede conectarse o no con las emociones, y evaluar toda la sintomatología de la persona. A partir de esa situación, de evaluar esas escalas, se realiza el proceso terapéutico que varía de acuerdo a quién es la persona y al motivo de consulta. Y esa situación nos lleva a través de distintas estrategias de escritura, de narración de cuentos hechos a medida para cada persona, a la escritura finalmente de su cuento terapéutico. Ese sería el proceso para cuento terapéutico.
Acá preguntan si hay experiencia de cuento terapéutico grupal o solo tiene que ser un proceso individual. Buena pregunta. Hasta ahora yo hice procesos individuales, pero también hice talleres grupales de cuento terapéutico, donde participaron personas que decidieron escribir en forma grupal su cuento terapéutico y participar en el grupo, leer su cuento terapéutico al grupo. Eso sucedió. También me sucedió muchas veces en donde doy clase en Central, en el posgrado, donde la gente escribe y a veces decide compartir su cuento y a veces no. Bueno, bien. Bueno, estamos bien con el horario, son 19:46. Si hay alguna otra pregunta en el chat que quieran hacer, y si no, vamos a leer un poquito la experiencia el poema que escribió Carlos, que hoy justo lo tenemos acá también en el panel, así que si Carlos querés después compartir algo en particular, tenés unos minutitos. Lo elegimos con Moni y fue como espontáneo, ¿no? Que las dos dijimos, con esto podemos cerrar. Fue muy lindo cómo surgió. Para mí me emociona mucho verlo a Carlos en persona, no nos conocíamos personalmente, pero yo utilizo su poema hace muchísimos años en las clases que vengo dando a lo largo de todo este tiempo. Y a mí me llegó casualmente, entre comillas, este poema que lo utilizo como ejemplo de escritura terapéutica con final positivo. La casualidad o causalidad hizo que este año uno de mis alumnos de Central, Bautista, sí, te mando un saludo, está en el poema chat. Como ejemplo. Te mando un beso grande. Bueno, y Bauti me dijo que él era amigo íntimo del hijo de Carlos. Y bueno, esa situación me generó a mí ver la forma en que Carlos se enterase que hoy iba a leer el poema. Y bueno, por eso está acá presente. Fue una causalidad que se da en la vida. Contanos dónde vos encontraste ese poema, porque conocerlo a Carlos y hoy tenerlo acá fue como 15 años después de que él lo escribió, que vos lo leíste. Contá cómo enganchaste con el poema vos. Yo le enganché porque tenía que ver con escritura terapéutica. Carlos escribe esta escritura, este poema, después de atravesar la inundación de Santa Fe en el año 2003, el 2 de mayo de 2003 en Santa Fe. Y bueno, me pareció y me parece de suma utilidad leerlo para que entiendan, y después le damos la palabra a Carlos, que fue el creador del poema, ¿no? Dice así. Carlos, ¿vos tenés ganas después de decir algo o no? Carlos, ¿vos después tenés ganas de comentar algo? Sí, primero buenas tardes y agradecerles la oportunidad, saludarla a la profesora y saludarlo al Bauti Chichisola, que es este personaje que nos terminó haciéndonos encontrar. Yo estoy a disposición de ustedes, y un poco emocionado, pero bueno, estoy a disposición de ustedes. Para bueno, lo que ustedes digan. Desde EMA, Esclerosis Múltiple Argentina, te damos también la bienvenida. Y bueno, quiero aclarar que va a leer Mónica el texto. Después, si vos nos permitís, podemos grabar tu parte, porque esa emoción me parece que está buena transmitirla. Y después podemos apagar la grabación para el compartir grupal. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? De mi parte, no hay problema, como ustedes dispongan. Bueno, gracias. Mónica, te invito a que lo leas. A ver, espera, si hay alguna otra pregunta. ¿Ese poema cuento se llevó al teatro? Me están diciendo que se llevó al teatro. ¿Ese poema o cuento se llevó al teatro? Recuerdo haber visto una obra, dicen acá. Yo no sé. No lo sé. Listo. Bueno, entonces, ¿empezamos? Muteamos y Mónica lo lee. Yo también me muteo, así no hay tanto barullo. Empezar de nuevo, es el título, autor Carlos Guillermo Garibay. Yo le tenía miedo a la oscuridad, hasta que las noches se hicieron largas y sin luz. Yo no resistí el frío fácilmente, hasta que aprendí a subsistir en ese estado. Yo le tenía miedo a los muertos, hasta que tuve que dormir en el cementerio. Más aún,
Yo le tenía miedo al espanto, hasta que tuve que dormir en el crematorio. Yo sentía rechazo por los rosarinos y porteños, hasta que me dieron abrigo y alimento. Yo sentía rechazo por los judíos, hasta que le dieron medicamentos a mis hijos. Yo lucía vanidoso mi pullover nuevo, hasta que se lo di a un niño con hipotermia. Yo elegía cuidadosamente mi comida, hasta que tuve hambre. Yo desconfiaba de la tez cobriza, hasta que un brazo fuerte me sacó del agua. Yo creía haber visto muchas cosas, hasta que vi a mi pueblo deambulando sin rumbo por las calles. Yo no quería al perro de mi vecino, hasta que aquella noche lo sentí llorar hasta ahogarse. Yo no me acordaba de los ancianos, hasta que tuve que participar en los rescates. Yo no sabía cocinar, hasta que tuve frente a mí una olla con arroz y niños con hambre. Yo creía que mi casa era más importante que las otras, hasta que todas quedaron cubiertas por las aguas. Yo estaba orgulloso de mi nombre y mi apellido, hasta que todos nos transformamos en seres anónimos. Yo casi no escuchaba radio, hasta que fue lo que me mantuvo viva mi energía. Yo criticaba a los bulliciosos estudiantes, hasta que a cientos me tendieron sus manos solidarias. Yo estaba seguro de cómo serían mis próximos años, pero ahora ya no tanto. Yo vivía en una comunidad con una clase política, pero ahora espero que se la haya llevado la corriente. Yo no recordaba el nombre de todas las provincias, pero ahora las tengo a todas en mi corazón. Yo no tengo buena memoria, tal vez por eso ahora no recuerde a todos, pero tendré igual lo que me queda de vida para agradecer a todos. Yo no te conocía, ahora eres mi hermano, teníamos un río, ahora somos parte de él. Es la mañana, ya salió el sol y no hace tanto frío. Gracias a Dios, vamos a empezar de nuevo. Me emocioné. Qué bueno darle lugar a la emoción. Desmuteé un minuto yo y para que sea multiplicado este aplauso, un aplauso para el ciento. Sí, lo pensamos justamente por ese volver a empezar que todos estamos transitando, porque se replican distintas situaciones de la vida. Carlos, te invitamos, si podés, a que nos hagas tu aporte, ¿no? Desde tu pensar y si tenías algún contacto con la escritura. ¿Puedo hablar un minutito? Tengo una anécdota muy importante. Sí, espera que Joana mutea los micrófonos, así bueno. Escuchamos a Carlos, por favor. Bueno. ¿Hablo yo? Sí, Carlos. Bueno, muchas cosas. En primer lugar, sí, yo siempre escribí poesía y estuve en grupos literarios acá en Santa Fe, con Gastón Gori, básicamente, con Gastón Gori. Y la historia, para hacerla muy breve y poder charlar, es que este poema es el resultado de lo que nosotros estábamos viviendo en la ciudad por aquellos días de la inundación, y cada uno de esos versos refleja algún comentario que uno escuchaba de la gente, básicamente también por la radio, porque no había luz, no se podía leer, no había diario, entonces eso era como que ustedes son los expertos, yo pongo lo que yo viví, eso uno se iba noticiando de lo que pasaba, y era como que se iba quedando guardado en el corazón, en el alma, en el disco rígido, no sé. Y bueno, fue como sucede siempre. Ustedes vieron, Borges dice que cualquier hecho, por más sencillo o insignificante o no que parezca, despierta o puede despertar una emoción estética, y ahí está la expresión artística. Entonces, una madrugada me desperté, sentía la necesidad de expresarme, y bueno, me levanté, y bueno, y el desafío de siempre, que le va a pasar a cualquiera de nosotros, repetidas veces, estar sentado adelante de una hoja en blanco, y es un momento irrepetible, es único, porque es como una hoja en blanco, es como una ventana, se mete ahí,
y sale disparado a un universo que no sabía que estaba, y está mucho más allá de lo que es la persona que uno se cree es, y puede expresarse de una manera que después cuando lo vuelve a ver, puede ser una escritura, puede ser un dibujo, puede ser, no sé, lo vuelve a ver y le cuesta hasta reconocerse, y después eso, bueno, pasa como con los hijos, ¿no? Empiezan a tener su vida y uno no les puede decir, mirá, lee este poema, o ponelo allá, o ponelo acá, que fue lo que sucedió con esta poesía. A mí lo que verdaderamente me emociona, además de los recuerdos de aquel momento, es encontrar que ustedes que la profesora Bruder y, bueno, y en definitiva todos ustedes, lo han encontrado como una herramienta útil para ayudar, vaya uno a saber a cuántas personas. Eso solo justifica cualquier tipo de preocupación que uno tuviera respecto de qué pasaba con ese poema, porque como ustedes saben, recién uno de los participantes preguntó si había una obra de teatro. Yo no sé qué pasó con ese poema. Yo lo puse y se hizo de todos. Y bueno, y está bien que sea así, está bien que sea así. Por Claro, ahora nada más ustedes pregunten. como dijo antes Mónica, ¿no? Esto del anonimato, si bien tenía tu nombre y apellido, cuando uno lo larga, se va uno apropiando y lo va haciendo a su medida, ¿no? Lo va usando eso para acomodarlo a la necesidad y a la situación que uno va atravesando. Si bien no lo escribió uno, son como las canciones también, o una foto, o un libro. Me parece, así que te súper agradecemos, Carlos, que te hayas sumado a la invitación de Emma de estos encuentros para el bienestar, porque si bien tu situación no fue agradable en ese momento, nos estás dando también esto, ¿no? Que alguien que no era escritor ni nada tuvo esa herramienta al alcance de la mano y la usaste para transitar tu situación de una manera reflexiva y muy, muy visceral.